y aprovechando este espacio en el que podemos estar compartiendo temas de interés social, pero sobre todo de relevancia para todos aquellos que deseamos darle continuidad al servicio en favor de nuestro entorno. Y hoy quisiera tocar con ustedes un tema que, aunque pudiera resultar muy trillado y que hemos escuchado mucho en este periodo de restricción social, de convivencia, pero que sin lugar a dudas es el que más ha afectado a las familias en todo el país y a nivel mundial. Los retos de la educación pública, sobre todo principalmente en nuestro país y en nuestro entorno social en épocas de pandemia. Para un país que a nivel mundial ocupa el lugar número 57 de entre 72 países que forman la OCDE, implica, en base a la evaluación PISA del 2015, que estamos prácticamente abajo de media tabla de calificación en temas como son ciencia, lectura y matemáticas. Los temas a los que más le causaron temor los estudiantes durante este periodo de pandemia por el alejamiento que se tuvo de las aulas y de los docentes. El COVID-19 ha presentado una catarsis social en la que se han visto inmersos principalmente maestros, alumnos y padres de familia. Dejo a un lado directivos porque va a ser precisamente mi tema a tratar, derivado de haber visto en redes sociales un foro estatal desde el sector económico vinculado con la educación, en la cual me sorprendió que la única presencia que había era de directivos y de autoridades escolares. No había espacio para académicos, para maestros, y no había espacio tampoco para los alumnos o los padres de familia. Y me preguntaba yo, ¿quién de los involucrados ha estado recientemente en ese foro frente a grupo? ¿Quién de los involucrados realmente sabía las condiciones a las que se presentaba el alumnado en sus hogares? La condición económica de sus padres, los servicios, las condiciones de su hogar, el espacio que se estaba destinando en casa para darle continuidad a la formación de niños y jóvenes en nuestro país. Y dejaré esta pregunta al aire, pero lo más importante para mí es comentar precisamente las herramientas con las que se tenía. En datos del INEGI, en el 2019, el 44.3% de los hogares mexicanos cuenta con una computadora en casa. Ojo, sin especificar las características, pero sí cuenta con un instrumento de tecnología. Impresionante, el 56.4% cuenta con conexión a internet, ya sea a través de dispositivos móviles o por una red en el hogar. Pero si traducimos esto a números en una población tan amplia como la mexicana, implicaría tan solo que en las encuestas más recientes 19.881.282 hogares no disponen de computadora. Ese es el contrarreflejo del número que se nos da. Y por tanto resultaba muy preocupante para mí el ver cómo se estaban afrontando estos retos de la educación. Por un lado, este foro económico exclusivamente entre autoridades escolares, donde trataban de alentar el buen ambiente que se estaba dando o los retos que se estaban enfrentando y la superación que estaban teniendo los espacios académicos para darle continuidad a la formación de nuestros alumnos. Pero en la realidad, y aquí lo digo principalmente como académica frente a grupos, sobre todo los últimos 2 semestres que he regresado a la universidad pública a dar clases, en nada coinciden con la realidad que vine a percatar precisamente de las condiciones de mis alumnos. La queja reincidente, y también en el hogar como madre de familia, era la falta de internet, la inestabilidad en la prestación del servicio, el no contar con las computadoras suficientes para el número de alumnos que yo tenía en casa, mis hijas, y el número de alumnos que había en los hogares, y cómo el conflicto se generaba principalmente en casa para dar abasto a los espacios de educación. Por ello, lo más importante que debe de resultar de esta pandemia no es el rehabilitar precisamente los espacios de educación. Como académica en pública y en privada puedo darme cuenta plenamente de que las universidades o los espacios públicos de educación contaban con infraestructura dentro de sus espacios. Muchísimo más, obviamente, y más actualizados los espacios privados. Pero el problema va en casa.
¿Cómo transitar a una formación en línea cuando no se tienen los recursos suficientes para hacerlo? 2. ¿Cómo enfrentar la formación emocional de los alumnos ante, sobre todo, la frustración de no poder cumplir con los requerimientos que la escuela imponía para ellos? Y por ello debemos de centrar la educación principalmente en el espacio público, en habilitar las condiciones de aprendizaje y reforzar los temas de educación PISA. Lo más importante era la lectura y comprensión, no solamente el entregar actividades. Lo vimos y lo compartimos con muchos en redes, que uno de los problemas más grandes era que los jóvenes no podían seguir las indicaciones que se les daban, no había esa comprensión. Y vuelvo a retomar PISA, es importantísimo los esfuerzos que se vuelvan a hacer desde la educación básica para la formación en lectura y en comprensión. La educación está transitando grandes retos, eso es lo que nos deja el COVID. ¿Cómo los vamos a solucionar? Es el gran tema en el que deben de basarse los recursos públicos para generar las infraestructuras necesarias desde los hogares y no solamente en los espacios académicos. Por último, lo que más me hizo reflexionar la pandemia fue totalmente la manera de expresión que podían tener nuestros niños y jóvenes en la manifestación de sus emociones. Y eso va vinculado precisamente con las habilidades escolares de lectura y comprensión y comunicación que estamos desarrollando para nuestros jóvenes. Tan solo los últimos días hemos visto fuertemente cómo se detonan los conflictos sociales y todos han sido marcados por un alto grado de violencia, desde Estados Unidos hasta lo que vivimos aquí. Y creo que ahí es el punto inicial donde nuestra educación se debe basar. Educación básica en emociones, compartirlas, poderlas transmitir y lectura y comprensión.